Oye, tranquilo, viejo. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro cuarto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 de la mañana, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a este cuarto espacio abierto. Siéntanse todos bienvenidos. La orden del día ya la conocen, es la misma serie de actividades que hemos venido realizando a lo largo de estos módulos o de estos espacios abiertos: presentación, propósito, contenidos temáticos. En este caso hablaremos del Used to, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Bienvenidos entonces nuevamente. Me presento para todos ustedes. Nuevamente, no es presunción, es protocolo que debemos seguir. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad de la enseñanza del inglés, es decir, una terminal en docencia, con una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y de igual forma con la terminal en docencia. Actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación aquí en Prepa en Línea CEPA. ¿Ok? Propósito de esta sesión: aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta segunda semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y actividad. ¿Ok? Ese es nuestro propósito. Nuevamente, recuerden, tienen que tener en claro cuál es la dinámica de trabajo, que en teoría, de hecho, se supone que ustedes ya debían de saber, que va en relación con que los espacios abiertos están dirigidos hacia esta aclaración de dudas, responder preguntas y tratar. En mi caso, he decidido hacer este abordaje a través de la explicación de los temas, que si ustedes no hicieron la revisión de los videos, no han indagado por su propia cuenta, no han entrado a la plataforma a revisar los contenidos, pues bueno, aquí trato en la medida de lo posible de hacer una aproximación hacia esos puntos gramaticales para que ustedes sepan de qué trata cada unidad de trabajo. Algo que le coloqué en la retroalimentación de esta semana de algunos estudiantes que ya me enviaron tareas es que recuerden que cada unidad de trabajo, cada semana de trabajo, aborda un punto gramatical en específico. Yo entiendo que de pronto algunos ya tienen cierto dominio del idioma, porque normalmente me encuentro a uno que otro estudiante que ya cuenta con un dominio bueno del idioma, que de pronto se siente motivado a explayarse, a escribir mucho, pensando que por el hecho de escribir mucho va a tener mucho mejor calificación. Y es lo que les he venido señalando. Si tú envías párrafos y párrafos y párrafos y párrafos, y digamos que tú los hiciste, pero no te has dado cuenta que dentro de todo lo que respondiste no está la estructura que está siendo evaluada. Es decir, si la pregunta dice ¿qué te gustaría hacer el próximo lunes? Y vuelvo a poner este ejemplo, y tú respondes: muy buenos días, mi nombre es Daniel Juárez. Voy a responder la pregunta número 1 del inciso número 2 y un montón de relleno, porque eso termina siendo relleno. Y no encuentro la estructura que está siendo evaluada. Y la estructura que está siendo evaluada, en este caso, en el ejemplo que les di, es esta de qué te gustaría, que sería el good like, que lo habrán de ver ustedes la próxima semana. Pero bueno, el punto de esto es que de todo lo que tú pusiste como quizás introducción y después de lo que pudiste emitir como respuesta, no encontramos la respuesta que está siendo acorde o que tendría que guardar relación con la pregunta. Y entonces a lo mejor tu posible respuesta dirá o dice: yo quiero jugar fútbol. Ok, nada de lo que dijiste antes es parte de lo que se está evaluando.
y después lo que pudiste decir no tiene relación con el me gustaría. ¿A qué voy con esto? Estos errores los cometemos comúnmente al momento de hablar en español, dado que ya tenemos un nivel de dominio bueno, una competencia lingüística dentro del español. Lo que buscamos al comunicarnos es entender y ser entendidos. Si logramos eso, estamos del otro lado. Ahora, la situación es que una vez que ustedes están siendo instruidos, alfabetizados, se supone que esa forma de comunicarnos tiene que mejorar y tiene que reducir las ambigüedades, las malas interpretaciones. Nosotros comúnmente decimos, es que yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendes. Bueno, después de un proceso largo de alfabetización, de tus años en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad, ese dicho que tú señalas de soy responsable de lo que digo, pero tú eres responsable de lo que interpretas o entiendes, en teoría, tendría que dejarse atrás. ¿Por qué? Porque también eres responsable de lo que la otra persona interpreta o entiende. ¿Por qué? Porque tú estás emitiendo un mensaje y este mensaje tiene que comunicar exactamente, o por lo menos aproximarse a lo que tú pretendes que el otro comprenda de tu mensaje. Siempre va a haber quizás cierto grado de ambigüedad, que de pronto el otro no comprenda totalmente el mensaje que le estoy dando. Y eso recae en muchas cuestiones, demasiadas, entre ellas que a pesar de que compartimos un código lingüístico, el español, en muchas ocasiones nuestros marcos de referencia, es decir, lo que tenemos en nuestra cabecita, el número de vocabulario, de palabras que tenemos en nuestra cabeza, no encuentran resonancia. Es decir, que lo que el otro está diciendo en mí, dentro de lo que yo tengo en mi mente, no logro decodificarlo de la manera que el otro me lo está diciendo. Por ende, el que lo está diciendo, después de muchos años de instrucción, tiene que comprender con quién se está comunicando para poner a su nivel lo que él pretende comunicar. Es decir, si yo ahorita, por ejemplo, me encuentro, no sé, a un doctor, alguien de medicina, y llega con muchos tecnicismos, entenderé que eso es español, pero de todo lo que dijo, sabrá Dios qué dijo, porque todo el nivel de tecnicismo que utilizó me es ajeno a mis propios marcos de referencia, a lo que tengo yo en mi cabeza. No lo comprendo. Sé que eso es español, pero no sé qué dijo. Entonces, ¿cuál es la labor de ese doctor? Y seguro a ustedes les pasará que cuando van con algún doctor de pronto a consulta, hay quienes son muy buenos comunicando y pueden poner a nuestro propio nivel de conciencia lo que ellos ya conocen o saben, dado que están en un nivel un tanto más alto en cuanto al tecnicismo que manejan. Pero comprenden que no puede el paciente entender o comprenderlo de manera completa. Entonces baja su nivel para poder comunicarse con el otro y reduce este nivel de ambigüedad. Entonces, verán ustedes, y todo este choro mareador, ¿qué tiene que ver con mis tareas? Pues tiene que ver con justo esto, que hay que comprender qué necesito utilizar al momento de comunicarme. Y no es solamente aventarse un sinnúmero de relleno y pensar que por eso el profesor o el asesor me va a evaluar y me va a poner 10. No va a resultar eso. Voy a terminar colocándoles ahí las anotaciones de que todo lo que dijiste no tiene relación con lo que está siendo evaluado. Tienes que enfocarte en lo que está siendo evaluado. Si la pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer el lunes? Di qué te gustaría y punto. Estamos en un nivel básico de inglés. Entonces, ve directo al objetivo. Si dice, ¿qué te gustaría? Di. No necesitas un preámbulo, no necesitas una conclusión en ese tipo de respuestas. Di. Y algunos me dicen, estudiantes que me han escrito, ¿cuántas oraciones serán suficientes? ¿Tres? ¿Cuatro? Y siempre les digo, con una que hagas bien, una sola que hagas bien, y me refiero a que tenga un sujeto, un verbo y un complemento. Y no solamente colocar un verbo, es decir, correr, dormir. O sea, no es una respuesta completa. Necesitamos una respuesta completa. ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? Me gustaría ir de viaje con mi familia. Esa respuesta es una respuesta completa que cumple con mantener la concordancia gramatical con lo que me están preguntando y
Obviamente cumple con todas las características de una oración, tiene una idea completa y no solamente correr, dormir, jugar. Esa no es una respuesta completa. ¿Ok? Bueno, les señalo esto porque el tema que nos corresponde revisar el día de hoy, antes de eso les recuerdo un poquito acerca de las reglas de etiqueta. Recuerden que estas reglas deben ser consultadas, deben ser revisadas para que sepan ustedes cómo interactuar con todos los que estamos involucrados en este proceso de aprendizaje, ya sea con los AME, con los asesores o con sus demás compañeros. Revísenlas por favor para que si no haya ningún problema. Algunos me han señalado que, como dice aquí en las reglas de la etiqueta de no utilizar mayúsculas, ¿por qué yo suelo utilizar mayúsculas en algunos mensajes que les doy? Bueno, no utilizo todo el mensaje en mayúsculas, solamente resalto algunas palabras en mayúsculas y no es con el fin de gritar, sino justo como lo dije, de resaltar, que su atención se enfoque en eso. Algo sucede ahí que necesito enfocar mi atención ahí. Ese es un uso de las mayúsculas, entre otros tantos. Si tu mensaje totalmente está redactado en mayúsculas, sí, ahí sí hay una situación que hay que corregir, pero si solamente son ciertas palabras que el fin de esto es resaltar algo del texto, justo resaltando esas palabras, pues eso, esa es la finalidad, revisar por qué está resaltando esa palabra, qué pasa ahí. Entonces, ese es uno de los usos. ¿Listo? Revisen de nuevo estas reglas, por favor, para que las tengan en mente. Pues bueno, nuestro tema es el used to. Es un tema que va dentro del pasado simple, ¿ok? Por ahí anótenle, coloquen en su libreta que el used to pertenece al pasado simple. Es una estructura dentro del pasado simple. Y les voy a comentar algo a continuación. A ver, escuchen, pongan mucha atención con lo que voy a decir a continuación. Nosotros, en español, tenemos varias formas de narrar o de indicar acciones que ya fueron cometidas. Tenemos varias formas. Podemos decir, yo estaba jugando una acción en algún punto del tiempo en pasado. Podemos decir, yo jugaba fútbol, algo que sucedió en el pasado. Pero también podemos decir, yo jugué fútbol. E incluso podemos decir, yo había jugado fútbol. Estas cuatro expresiones narran hechos del pasado, pero las cuatro se utilizan para cosas en específico, o mejor dicho, cada una de las cuatro se utilizan para cuestiones en específico. No es lo mismo decir yo estaba jugando fútbol a decir yo jugaba fútbol, a decir yo jugué fútbol, a decir yo había jugado fútbol. Las cuatro narran hechos del pasado, pero cada una tiene un uso en específico y en particular. Entonces, si yo digo yo estaba jugando fútbol, eso es pasado progresivo. Eso lo vimos en la semana anterior y con eso ustedes respondieron la actividad integradora número 2. ¿Ok? Eso ya pasó, eso ya no existe de alguna manera en la actividad integradora número 4. No va el pasado progresivo en la actividad integradora número 4. Pueden integrarlo en la actividad integradora 3, pero de la actividad integradora 3 la esencia es el pasado simple. Pero ahí mismo la indicación les dice que utilicen algunas otras estructuras que ya aprendieron, pero en lo medular de la actividad integradora 3 es el pasado simple. ¿Ok? Bueno, ya descartamos el pasado progresivo. Para la actividad integradora número 4 no va el pasado progresivo. Nada de estuviste jugando fútbol, no existe en esta actividad. Estabas jugando fútbol, no existe en esta actividad. ¿Ok? Quiten el pasado progresivo para la actividad integradora 4. La actividad integradora 4 evalúa el uso del pasado simple. ¿Ok? Bueno, nos movemos entonces. Me quedan otras estructuras por revisar. Si yo digo, yo jugué fútbol, es muy distinto de decir, yo jugaba fútbol. Entonces, a ver, veamos, averigüemos un poco de lo que ustedes ya conocen, siendo que ustedes ya son competentes en el uso del español. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos aquí a Lisbeth. ¿Cuál es la diferencia entre, y hablo del significado, entre
Yo jugué fútbol y yo jugaba fútbol. ¿Cuál es la diferencia? ¿Lo han notado? De pronto cuando hablamos español, solamente utilizamos cosas por utilizar, pero no nos damos cuenta que cada una de ellas tiene un uso en específico. ¿Cuál sería la diferencia? Te escuchamos, Lisbeth. Obviamente es el tiempo, pero en el significado, ¿cuál sería la diferencia? Es lo mismo decir yo jugué fútbol a decir yo jugaba fútbol. ¿Qué significa cada una de ellas? Casi. Escucha los ejemplos. Yo jugué fútbol, yo jugaba fútbol. No está el verbo to be aquí. Estar no está. Yo jugué, yo jugaba. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo podemos emplear yo jugué y cuándo podemos emplear yo jugaba? Sí, en el verbo, pero ¿en qué contexto? Digamos que tú llegas con alguien y le platicas lo que hiciste en algún punto o en algún momento de tu vida pasada o en tu pasado. ¿Cuándo podrías aplicar el yo jugué o el yo jugaba? ¿O por qué tendrás que utilizar el yo jugué o el yo jugada? Si le encuentras la diferencia, hay una gran diferencia entre uno y otro. El verbo, perfecto, no te preocupes. Veamos. Esto que acabé de hacer ya activó algo en tu cerebro, que es justo esta duda que tenemos que solucionar. Entonces, a ver, explico. La diferencia entre decir yo jugué y yo jugaba radica en que uno, por ejemplo, el primero, yo jugué, es una acción en el pasado que ya concluyó. No me dice mayor información, salvo que esa acción apareció. Yo jugué fútbol. ¿Cuántas veces? ¿Quién sabe? Yo jugué fútbol. ¿Cuándo? ¿Qué tanto insisté? No sé, solamente dice que apareció la acción. Pero si yo digo yo jugaba fútbol, eso quiere decir que esa acción fue repetitiva en mi vida pasada y, o en algún punto de mi vida, y eso fue un hábito. El yo jugaba, yo reía, yo dormía, yo estudiaba, yo iba, narran hábitos de nuestra vida pasada, mientras que jugué, corrí, dormí, hice, peleé, golpeé, no sé, alguna de esas terminaciones, solamente narra la acción que se cometió, pero no sé si fue un hábito. Si tú me preguntas algo en relación con el deporte y digo, ah, pues yo jugué fútbol, ¿ok? A lo mejor una vez en mi vida, a lo mejor me invitaron y fui a jugar, pero si digo, ah, sí es que yo jugaba fútbol, quiere decir que eso no solamente se cometió una vez, sino fue un hábito en mi vida pasada. Bueno, entendiendo esto, la diferencia entre jugué, jugaba, reí, reía, dormí, dormía, esta segunda forma de narración que estoy dando, la segunda, entenderemos que used to hace referencia a la segunda. La traducción que normalmente encontramos de used to es la de solía correr, solía jugar, solía dormir, solía. Esa es la traducción y no está mal. Y lo que yo estoy haciendo no tiene el fin de confundirlos, sino de comprender de dónde salen estas ideas del español y qué tipo de estructura en el inglés puedo encontrar para que cumpla esa misma función. Hay estudiantes que comúnmente me dicen, por ejemplo, oiga, profe, ¿cómo digo? Yo jugaba fútbol. Y les digo, pues es con el used to. No, ese es el solía. Yo me refiero a que jugaba. Es el mismo. Cumplen la misma función. Dado que en inglés no existe el jugaba, el ia, el dormía, hay una estructura que puede cumplir esa misma función. Y esa es used to. Entonces, entendiendo que jugaba, jugué, dormía, dormí, son para uso distinto, uno habla de hábitos, el otro habla de una acción que se cometió en el pasado únicamente. No me dice si es un hábito. Cuando yo le diga a alguien,
desde el español, ah, es que yo jugaba fútbol, ten en tu mente que eso que estás diciendo significa que fue un hábito en tu vida. Y entonces alguien que comprenda más allá de solamente la idea y te entienda completamente lo que estás diciendo, te dirá, ah, sí, ¿y cuánto tiempo? Y dices, ¿cómo? Pues nomás una vez. Pero pues si dijiste que jugabas, ah, sí, lo hice una vez. Entonces empleaste mal el verbo. Lo que querías decir es yo jugué fútbol. Y si dices, no, pues es que yo estudiaba inglés. ¿En serio? ¿En dónde? ¿Dónde tomaste cursos? Ah, pues una vez lo hice. Empleaste mal el uso del verbo. En todo caso, tuviste que haber dicho, yo estudié. No sé si me comprenden. ¿Me comprendiste un poquito más, Lisbeth? Oh, Lisbeth, por favor. Perfecto, gracias. Bueno, ese es el fin de esto, entender que cuando digo una cosa conjugaba y cuando digo otra cosa conjugué, justo, si alguien llega a entenderme de lo que estoy diciendo y tiene mayor dominio, te dirá justo eso. ¿En serio? ¿Dónde tomaste cursos de inglés, por ejemplo? Ah, pues es que yo estudiaba inglés. ¿En serio? ¿Dónde? Y dices, no, o sea, en mi casa, una vez busqué un libro y pues estudié. Ah, ok, estudiaste. Muy distinto a decir estudiaba. Bueno, el ava, el ia es el used to. Y su traducción comúnmente que le damos al used to es solía. Y dices, ah, yo solía jugar fútbol. Ok, está bien, lo van a entender, tú también lo entiendes, pero también tienes que comprender que dentro del español ya tenemos una estructura y esa es jugaba. Entonces puedo decir, yo solía jugar fútbol. Ok, pero también puedo decir, yo jugaba fútbol. Eso es importante que lo comprendan para que, sobre todo aquellos que llegan a utilizar el traductor, entiendan cuándo utilizar el used to y cuándo no utilizarlo. ¿Ok? Si van a hablar de hábitos, es used to. Si solamente van a hablar de una acción que cometieron en el pasado, no es used to. Es el verbo en pasado y punto. Lo que vimos el día miércoles. ¿Ok? Muy bien, a ver, veamos. Avanzamos en lo siguiente. De nuevo, el organizador gráfico que les he venido presentando, espero lo tomen en consideración. Tomar o organizar nuestras notas es importante, sobre todo para que nuestro cerebro justo se pueda organizar y tenga en cada uno de sus espacios, porque aunque ustedes no lo crean, hay teorías neurolingüísticas que señalan que nuestro cerebro está separado por bancos de información y cada uno de los apartados de estos bancos de información, pues eso acumula o resguarda cierto número de palabras, de vocabulario, de categorías gramaticales. Hay teóricos que señalan que nuestro cerebro tiene un banco para los verbos, que nuestro cerebro tiene un banco para los pronombres, que nuestro cerebro tiene un banco para los nouns, los sustantivos. Y hay evidencias que sustentan eso, donde hay estudiantes o más bien dicho personas que sufrieron algún accidente, de pronto por ese accidente afectó su cerebro y perdieron la capacidad o la habilidad de narrar dentro de su discurso, de utilizar verbos o de utilizar sustantivos. Eso quiere decir que un banco de su cerebro se afectó. Entonces hay un sustento de ello. ¿A qué voy con esto? Es que nuestro cerebro tiene una organización. Entonces hay que ayudarlo a que se organice también desde afuera. ¿Ok? Y eso también les ayudará en otros tantos ámbitos de su vida en general. Pues bueno, avancemos. Dice la pregunta, what is the used to and how do you use used to? Dice la pregunta que ya respondí. ¿Qué es el used to y cómo podemos utilizarlo? Ya hablamos del used to, ya su compañera Lisbeth nos dio un tanto de participación. Ahora necesitamos descubrir cómo podemos utilizarlo. Y aquí necesito que pongan mucha atención. Les dejé una pregunta ahí en el foro. Y la pregunta dice, What did you used to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Esa traducción está bien, vuelvo a repetir, se va a quedar en su mente. Pero si después de tanto utilizarla, eres consciente que también puedes decir, ¿qué hacías cuando eras niño? Ese hacías tiene que hablar, tiene que o se refiere más bien a un hábito. Oye, ¿qué hacías cuando eras niño? ¿Qué hacías? Un hábito. Ok, veamos. Dice la pregunta nuevamente, What did you used to do when you were a child? ¿Qué requieres para poder utilizar esta estructura? Necesitas sujetos y entender que cuando hablas en inglés, los sujetos son los que te marcan prácticamente la conjugación que tanto estás buscando, que eso es lo que como comúnmente encontramos. Nuestro cerebro está configurado ya en español
y pensamos que por el hecho de poner un verbo así normal en inglés ya está conjugado. No, ese verbo en inglés, dado que los verbos en inglés carecen de conjugaciones como las del español, la forma de poderle vincular esa conjugación es a través del sujeto. Y si a mí se me ocurre la brillante idea de quitarle los sujetos a mis oraciones, la oración solamente dice una acción. Por ejemplo, I play football soccer. Si a mí se me ocurre la brillante idea de quitar I, ahí solamente dice jugar fútbol. Y luego les pregunto a los chicos cuando veo sus redacciones, ¿quién hace la acción? Pues yo. Aquí no dice que tú lo haces. Sí, pues ahí dice play fútbol. Eso es en español. Jugar, o más bien dicho, juego fútbol. Pero en inglés no funciona de esa manera. Necesita tener al sujeto sí o sí. Muy bien. ¿Qué más requiero? Necesito verbos. Cualquier tipo de verbos. Ya sea verbos que estén en forma sobre todo verbos que estén en forma simple, perdón. Una vez que tengo esto, estos dos ingredientes podemos meterlos en moldes como el del presente simple, pasado simple, futuro. Me faltaría hacerle algunas adecuaciones, pero son dos ingredientes que pueden entrar. Bueno, estos dos ingredientes necesitamos meterlos en el molde, en la receta del used to. Entonces le faltan otros ingredientes, como cuáles. Le falta un complemento y obviamente le falta la estructura que estamos aprendiendo. Y entonces digo, what did you use to do when you were a child? I used to read a book. Yo solía leer un libro. I used to listen to music. Yo solía escuchar música. I used to study English. Yo solía estudiar inglés. I used to watch TV. Yo solía ver televisión. I used to talk to my mother. Yo solía hablar con mi mamá. I used to dance salsa. Yo solía bailar salsa. I used to go to school. Yo solía ir a la escuela. ¿Qué es lo que requiero o qué es lo que necesito que ustedes noten? El used to no va a cambiar en afirmación, de hecho, también en negación y en pregunta, pero lo que voy es que no va a cambiar independientemente de los sujetos. Es decir, no importa qué sujeto le atribuya el used to, se va a quedar igual. I used to. You used to. He used to. She used to. It used to. We used to. You used to. They used to. Se va a quedar igual. Y después del to voy a agregarle verbos. El que yo desee, el que yo quiera, se lo voy a agregar después. Esos verbos no llevan ed, no llevan ing, no llevan s, nada. Solamente voy y los tomo de mi lista de verbos en la sección de infinitive y se los pego después del to y digo yo solía leer, yo solía escuchar, yo solía hablar, yo solía ir, ¿ok? Y obviamente le voy a agregar un complemento. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta? I used to listen to music. I used to go to school. Ahora, vean que les puse en mayúsculas el used to y entendemos que dentro de las reglas de la etiqueta el uso de mayúsculas puede ser entendido como gritar. Ese es uno de los usos. Otro de los usos es resaltar la información. Por eso es que está en mayúsculas, ¿ok? No es porque les esté gritando, es porque hay que resaltar esa información. Entonces, yo les pregunto, en este caso a Lisbeth, coloca tu respuesta en el chat utilizando el used to. Ah, ya la coloco. Perfecto, Lisbeth. Y dice Lisbeth, I used to play with my brothers. Perfecto. Lo único que te faltaría ahí es un punto para cerrar la oración. Recuerden utilizar puntos, comas. Si ya terminaste tu idea, pones un puntito. Si todavía lo que vas a seguir redactando se vincula con tu idea, pones unas comas, dependiendo de lo que tú quieras externar, ¿ok? Sobre todo utilizas puntos porque vas a iniciar una nueva frase verbal por lo regular, es decir, alguien que está haciendo algo o que hace algo, ¿sale? Si lo que vas a seguir redactando tiene relación con la frase verbal que ya iniciaste, pues le pones comas y la sigues vinculando. Dices, por ejemplo, yo solía jugar con mis hermanos. I used to play with my brothers, coma. Y puedes poner que también con tus sobrinos, con tus tíos, con tus primos y cosas así, y cierras. Solamente señalo eso.
a fin de que también dentro de su redacción haya una mejora, que los puntos, las comas, nos ayudan a podernos comunicar de mejor manera, sobre todo de forma escrita, porque de pronto no tenemos mayor contexto. Y yo siempre les digo, piensen, por ejemplo, cuando mandan un WhatsApp y de pronto escriben y se les olvida agregar algo y la persona te pregunta, ¿me estás preguntando o me estás diciendo? Y dices, no, pues es una pregunta. Ah, pues resulta que lo que mandaste se te olvidó colocarle un signo de interrogación y la persona no entiende si le preguntaste o afirmaste o qué pasó ahí. Esos signos, esos detalles, mejoran la comunicación. ¿Ok? Muy bien, dice Lisbeth. I used to play with my brothers. Perfecto, Lisbeth. Ahora sí está perfecta. Bueno, a ver, escuchen esto. Recuerden que cada estructura gramatical, cada una de las estructuras que ustedes van aprendiendo, se deben utilizar en afirmación, en negación y en pregunta. Yo los invito a que ustedes analicen su propio uso del lenguaje. Hablamos del español. Cuando tengan tiempo y de pronto venga ya a su mente y estén comunicándose con alguien, pueden ustedes analizarse y darse cuenta que estos tres momentos aparecen en nuestras interacciones cotidianas. Hola, ¿cómo estás? Pregunté. La otra persona dice, bien, ¿y tú? Respondió con una afirmación y preguntó también. Ah, pues yo también. ¿Dónde vas? Voy a la escuela. Volviste a preguntar y la otra respondió. Ah, ¿en serio tienes clases? Sí, pero no quiero ir. Respondió y negó. Estos tres momentos de afirmar, negar y preguntar son los que utilizamos cotidianamente en el español. Esos tres momentos son los que ustedes también tienen que replicar y aprender a utilizar en el inglés, ¿ok? Esto que acabamos de hacer es una afirmación. Ahora hay que aprender a hacer una negación. Yo le pregunto a Lisbeth, ¿cuál es la palabra clave o el conjunto de palabras, porque son dos, que utilizamos el día miércoles para negar? Esa misma va a venir aquí, o esas dos van a venir aquí. Es un par de palabras, una que es la negación en sí y otro que es el auxiliar. Y estos dos en conjunto me dan ese no, pero es un no para negar el pasado. ¿Cuáles son esas dos palabras, Lisbeth? ¿Te acuerdas? Búscalas en tus notas si es que las tienes. Listo, perfecto, esas dos. Esas dos en conjunto solamente es un no. Nosotros las sintetizamos en una sola palabra. Ellos utilizan dos para decir un no para el pasado. ¿Ok? Bueno, si ya tenemos el did más el not, justo como nos compartió su compañera Lisbeth, ese did más el not tendría que ser agregado a una idea que quiera yo negar en pasado. Entonces, Lisbeth, ayúdanos negando exactamente la misma idea que ya me diste, que es yo solía jugar con mis hermanos. I used to play with my brothers. Ahora di, yo no solía jugar con mis hermanos. ¿Cómo podría, o más bien dicho, dónde podría colocar el did más el not en esa oración? Tiene que estar ubicado en un lugar en específico. Cuéntanos, o te leemos más bien, Lisbeth. ¿Dónde estaría? Y dice Lisbeth, I didn't used to play with my brothers. Está casi perfecta. Es decir, tiene un error menor, pero es un error completamente, ¿ok? Veamos cuál es el error. Ponle mucha atención a lo que voy a indicar. A ver, me voy a mover un poquito. Ahorita voy a regresar a estos ejercicios, pero quiero moverme para poder vincular esto y que se quede en su mente y después ya nos movemos en específico a esto de los ejercicios. A ver, vean. Para poder negar, voy a encontrar una característica en específico, o más bien dicho, un carácter que necesito eliminar. Lo que hizo su compañera Lisbeth al principio de I didn't used to play with my brothers está bien, solamente que tiene un fallo. Es mínimo, pero es un fallo. Después nos repitió de nuevo la oración de I did not. Es prácticamente lo mismo de arriba, salvo que ahora no utilizó contracción, pero sigue estando ese fallo. Pongan atención en esto y eso es justo en lo que se tienen que enfocar. A ver, vean. Van a seguir utilizando sujetos, van a seguir utilizando verbos, van a seguir utilizando complementos, van a utilizar el did más el not después de I, de you, de he, de she y de todos los pronombres, pero vean lo que le sucede a used to. ¿Qué le sucede? Hay algo que se fue dentro de sus cuatro caracteres que tenía en el used to, se eliminó uno. ¿Cuál es el que se eliminó? A ver, ¿lo notaste, Lisbeth? Algo se eliminó. Exactamente, la D. Esa D desapareció. Y desapareció
Porque recuerden que cuando utilizamos el did más el not, ese auxiliar ya me ayuda a que no necesito colocar verbos en pasado. Los vuelvo a regresar a su forma base. Y la forma base del used to es justa la que están viendo enfrente. Pero used to solo existe en pasado. No existe para narrar cosas en presente. No traigan a su mente cosas como yo suelo jugar fútbol. Ese no existe en presente. En todo caso, en presente diríamos yo usualmente juego fútbol y pongo el usually, ¿ok? Entonces, el used to no existe en presente, solamente es para el pasado. Lo señalo porque algunos pensarán que al quitarle la D, eso ya está en presente, lo puedo utilizar en presente. No, le quitaste la D porque antes tienes el did más el not. Entonces, Lisbeth, corrige tu respuesta, hazle la omisión de esta letra y danos la idea completa ya corregida. Es este detalle mínimo, el resto lo tenías bien escrito, solamente ese detalle era el que terminaba afectando a nivel gramatical lo que acababas de compartirnos. Corrígelo, quítale ese carácter y danos la respuesta completa para ya podernos acercar a lo que estamos buscando en cuanto al uso de used to en negación. ¿Listos? Bueno, en lo que Lisbeth nos comparte su respuesta en el chat ya corregida, hago un poco de repaso. Necesitamos utilizar el used to para narrar cosas que fueron un hábito en nuestra vida pasada. Bueno, no exactamente en otra vida, sino en algún periodo de nuestra vida, hablo de nuestro pasado, ¿ok? Cuando utilizo el used to en afirmación, le pongo de. Cuando utilizo el used to en negación, le quito la de, ¿ok? Porque ya tengo el did más el not. Ahora, esto que acabamos de hacer es negación. Ahora necesitamos llevar esto a la otra forma de utilizar esta estructura. ¿Cuál es la otra forma para utilizar la estructura, Lisbeth? Si ya tengo afirmación y ya tengo negación, ¿cuál es la otra que me falta? ¿Cuál sería el otro paso a seguir? Si ya fueron notando cuál es la secuencia que vamos abordando en nuestros espacios. Hablamos primero de afirmaciones, seguimos después con negaciones y por último abordamos ¿qué? ¿Qué abordamos por último? Ya su compañera Lisbeth nos dio la respuesta de I did not used to play with my brothers. Perfecto, está perfecta. Ahora cuéntanos, ¿qué nos falta por ver de esta estructura? Si ya vi la afirmación, ya vi la negación, ¿qué viene a continuación, Lisbeth? Cuéntanos. Importante que nos demos cuenta cómo vamos aprendiendo, porque esto es justo, nos hace conscientes del proceso que estamos llevando a cabo y ayuda a que la información se arraigue. ¿Qué sigue después de esto, Lisbeth? Exactamente. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cerradas o abiertas? Casi, casi. Esas son preguntas abiertas. ¿Qué nos toca ver primero? ¿Cerradas o abiertas? Cerradas, justo. Vamos para eso entonces. A ver, me voy a mover para que veamos cómo hacer preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas cerradas en inglés? Se les llama yes-no questions. Preguntas de sí y de no. Y son preguntas cerradas, para que lo tengan ahí en la mente, porque reduce la posibilidad de respuesta a solamente decir sí o decir no. Eso es todo. Las otras que son preguntas abiertas me dan mucho mayor posibilidad de dar una respuesta amplia, no solamente decir sí, no solamente decir no. Esa es la diferencia, ¿ok? A ver, veamos. Aprendamos a hacer preguntas cerradas, preguntas de sí y de no. ¿Qué necesito hacer? Ok, requiero lo siguiente. Necesito al principio did. Eso es lo primero. Después, un sujeto. Sobre quién quiero hablar o acerca de quién quiero hablar o hacia quién va la pregunta. Después coloco el use y le exagero para que se den cuenta que no estoy colocando una D, porque el use en pregunta sigue manteniéndose sin la D. Used to. Después de eso, un verbo. Luego de eso, un complemento y cierro con una question mark. Y entonces, si pregunto, digo, Did you used to listen to music? ¿Solías escuchar música? Did you used to go to school? ¿Solías ir a la escuela? Entonces, ¿cuál podría ser la pregunta que Lisbeth podría hacer?
A ver, ayúdanos en el chat. Redacta tu pregunta. Coloca did al principio y ahora pregúntame a mí. Dirige la pregunta hacia mí. Y entonces, después del did, tendría que ir el you. Después del you, tendría que ir el used to. Después del used to, el resto de la idea de lo que quieras preguntarme. Y recuerda cerrar con una question mark. Entonces, Lisbeth, ¿cuál sería la pregunta? Redáctala en el chat para que haya evidencia de lo que vamos realizando. Dice su compañera Lisbeth, ¿Did I used to read a book? Ok, esa pregunta dice ahí, ¿solía leer un libro? Yo solía leer un libro, o sea, te la estás haciendo a ti misma. Necesito ahora que cambies el I y le pongas un you. Eso es importante para que te des cuenta que el I lo puedo sustituir por you, por he, por she o por it para que tenga una aplicación hacia otros sujetos. La pregunta que hiciste no está mal, solamente que es una pregunta ya sea que te la hagas a ti misma, ay, solía leer un libro cuando era niña, o que se la hagas a alguien más, a tu mamá, oye, es más, solía leer libros cuando era niña, podría ser, ¿ok? Si le colocas el you, como lo acabaste de hacer, did you used to read a book? Ahora esa pregunta me la estás haciendo a mí, sobre mí. Oyes, ¿tú solías leer un libro? Did you used to read a book? Listo. Un detalle mínimo, te faltó solamente la U, pero en esencia esa es la pregunta, ¿ok? Esas son preguntas cerradas. Ahora necesitamos abordar las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas están caracterizadas por el uso de las WH en inglés, es decir, what, when, where y todo eso. Veamos, si yo ya tengo la base de lo que acabé de hacer de las preguntas cerradas, porque esa sería una base que puede ser utilizada para establecer preguntas abiertas, ¿ok? Siempre les enseño esto para que se guíen, porque cuando tienen que hacer preguntas abiertas, no sé qué sucede y algo se desorganiza en su mente que los manda a justo desorganizar las palabras, el orden de las palabras en una pregunta abierta. Y no se preocupen tanto, si ya tienen la base previa a esa, le van a agregar qué, dónde, cuándo, cómo, quién o por qué. Y puedo decir, por ejemplo, ¿con quién solías escuchar música? Ese con está al final, se los puse en mayúscula para que vean dónde va el con en inglés. Y digo, ¿quién? Who? Did you used to listen to music with? ¿Con quién solías escuchar música? ¿Con quién solías escuchar música? ¿Ok? Puedo colocar el where, quizás también. Puedo utilizar el por, el para qué. Vean, también se los puse en mayúscula el for. For significa para en este contexto. Y con el qué digo para qué. What significa qué. What did you use to listen to music for? ¿Para qué solías escuchar música? ¿Ok? Entonces, ¿qué le agregarías a tu pregunta, Lisbeth? Did you used to read a book? ¿Qué le agregarías? ¿Un qué? Y podría ser ¿qué solías leer? Pero necesitas quitarle la book. ¿Dónde solías leer? Podría ser con el where. ¿Cuándo solías leer? Podría ser con el when. How did you used to read? Podría ser con el cómo. ¿Quién? Who? ¿Por qué? Why? Entonces, agrégale una WH dependiendo de lo que desees obtener de información. ¿Quieres información general de qué? Con el what. ¿Quieres información de un lugar? Con el dónde. ¿Quieres información de tiempo? ¿Cuándo? ¿Quieres información de las maneras o formas? ¿Cómo? ¿Quieres información de sujetos? ¿Quién? ¿Quieres información de razones? Why. Agrégale alguna de esas para que veamos cómo construyes esta vez preguntas abiertas. ¿Ok? Elige alguna de ellas y crea tu pregunta en el chat para que tengamos evidencia de tu participación. En lo que su compañera Lisbeth nos va compartiendo esta idea, recordemos un poco de lo que ya hemos avanzado. Afirmaciones: I used to play football soccer. Negaciones: I did not used to play football soccer. Preguntas: Did you used to play football soccer? Preguntas abiertas: Where did you used to play football soccer? Por ejemplo, dice su compañera Lisbeth, What did you used to read a book? Casi.
Ahí dice que solías leer un libro. Ya dijiste qué, un libro. Necesitarías quitarle un libro para que tenga sentido. ¿Qué solías leer? What did you used to read? Ah, perdón. Y le borraste el used to. Recuerda que la base que tenías previamente, esa es la que te sirve. No necesitas quitarle nada. Ya tenías una pregunta de Did you use to read a book? Esa misma base le vas a agregar una WH. No le quites ningún elemento, solamente solamente agrégale un what, un where, un when, un how o algo así. Pero si vas a agregarle un what, ve cómo o escucha más bien cómo suena la pregunta. ¿Qué solías leer un libro? No tiene sentido. Hasta en español se escucha extraña. En todo caso es ¿qué solías leer? Y hasta read, ahí se queda la pregunta, la cierras con una question mark. Y la persona a la que le preguntes, quizás te responderá, I used to read a book. Solía leer un libro. Ah, ahora sí. Y entonces digo, oyes, ¿dónde solías leer un libro? Where did you used to read a book? ¿Listo? Corrige esta pregunta, porfa, para que puedas ver cómo funciona de manera adecuada la estructura que estamos aprendiendo. Toma como base la idea que ya tenías previamente de Did you used to read a book? Tómala como base, solamente elimínale a book, recorre la question mark hasta donde está read y previamente colócale el what y ya tienes tu pregunta. ¿Listo? Inténtalo por favor, Lisbeth, para que pueda quedar tu pregunta utilizando esta estructura. Esperamos que su compañera Lisbeth nos dé su respuesta para que vayamos viendo si vamos comprendiendo cómo funciona esta estructura gramatical, que en ocasiones tiende a confundirnos, sobre todo porque no estamos tan acostumbrados a utilizarla, tiene ciertas peculiaridades en su uso, como borrarle la D y detalles como esos. ¿Listo? Dice su compañera Lisbeth, What did you used to read? Exacto, eso es todo. Dice, ¿qué solías leer? Y eso es todo. Si la persona ya te dijo, pues yo solía leer un libro, ahora pues sí podrías decir, ¿y por qué? Puedes decir, ¿por qué solías leer un libro? Why did you used to read a book? Y eso es todo. ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos preguntas. Perfecto. A ver, veamos. Me voy a mover un poquito más rápido. Y voy a moverme hacia, antes de eso, preguntarles. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto que acabamos de ver? Solo de esto. Ahorita vamos a entrar a su actividad integradora, así que no se preocupe. De esto que acabamos de ver. Del 1 al 10, ¿qué tanto ya comprendieron esto? Siendo el 10, así. Lo máximo de comprensión, dices, el 10 es porque ya lo comprendí. Del 1 al 10, ¿cómo evalúas tu nivel de comprensión de esto? Un, un 6, un 7, un 8, un 8. Perfecto, ¿eh? El 8 es un muy buen nivel. Comúnmente me encuentro estudiantes que me dicen, no, un 6. Seguro, sí, no, un 6. Ya sé que existe medio, puedo hacer algo, o ni medio, pero ya puedo emerger algo, pero se me sigue complicando. Ok. Su compañera Lisbeth nos dice que tiene un 8, perfecto, está muy bien. Entonces ya vamos avanzando en cuanto a esto. Te pregunto, Lisbeth, ¿hay alguna duda, alguna pregunta al respecto de lo que acabamos de ver? Solo de esto. Y ahorita ya me muevo a esa actividad integradora número 4. Perfecto, Lisbeth. Muchas gracias entonces. Pues bueno, entonces vayamos a la actividad integradora número 4. No sin antes señalarles algo que estoy seguro va a suceder, porque eso sucede sí o sí en todas las generaciones que he estado. A ver, escuchen. Cuando utilizamos traductor, no nos damos cuenta que es importante utilizar sujetos, lo que ya les he venido diciendo. Y no nos damos cuenta porque nosotros ya manejamos el español y nuestra mente ya comprende la idea que nosotros emitimos o que escuchamos y no requiere mayores características. Pero vean esto, a ver, escuchen. Enfóquense en el primer recuadro donde dice significado y váyanse hasta la última oración donde dice solía jugar fútbol. Solo lean esa. Y ahora omitan la que versión en inglés y omitan
el texto previo. Solamente enfoquen su atención en solía jugar fútbol. Y ahora escuchen. ¿Cuántos sujetos le puedo atribuir a esta oración si yo abiertamente desde el español no le pongo el sujeto? Y escuchen cuántos. Los voy a decir, ustedes los contabilizan y me dan un número en el chat, ¿ok? ¿Cuántos sujetos? Escuchen. Yo solía jugar fútbol. Usted solía jugar fútbol. Él solía jugar fútbol. Eso solía jugar fútbol. Ella solía jugar fútbol. ¿A cuántos sujetos le atribuí la misma idea? Lo único que le cambié fue mencionar al sujeto que estaba al principio. ¿A cuántos? ¿Los contaste, Lisbeth? Los repito. Yo solía jugar fútbol. Usted solía jugar fútbol. Él solía jugar fútbol. Ella solía jugar fútbol. Eso solía jugar fútbol. ¿A cuántos sujetos le atribuye esa oración? Cuéntame. 4, casi. Fueron a 5 sujetos. Yo, usted, ella, él, eso. A 5 sujetos. ¿Ok? Bueno, pongan en esto atención. Escuchen por favor. Cuando nosotros hacemos frases en español sin colocarle el sujeto, el traductor, dado que esa frase tiene ambigüedad, el traductor se va a confundir y lo único que va a hacer es buscar dentro de su base de datos a algún sujeto que le pueda atribuir esa acción, porque yo desde el español no lo ayudé. Y esa oración que estoy emitiendo es ambigua entre o hacia quién, más bien dicho, refiriéndonos al sujeto que le podemos atribuir. Porque si yo la leo así directa, vuelvo a repetir, solamente enfóquense en solía jugar fútbol y dirán, ah, pues es que está fácil, pues yo, seguro, y no se la puedes atribuir a usted. Usted solía, ah, sí, él solía, ah, también, ella solía, ah, también, eso solía, sí, cierto, son más de uno. Pues bueno, imagínense, eso que yo hago desde el español, de no poner sujetos, y soy muy amante del traductor, le pongo este tipo de oraciones, y cuando lo hago, el traductor me va a dar oraciones con sujetos distintos. Y son una de las formas de darme cuenta que esa tarea la hizo un traductor, porque de pronto empiezan con el you y aparece el they, y luego aparece el he y luego aparece el she. Quiere decir que eso que ustedes redactaron, lo redactaron en español, y eso que ustedes redactaron tiene ambigüedad, ya sea que se les olvidó ponerle un acento, ya sea que ese verbo puede ser atribuible a varios sujetos, n cantidad de factores, ¿ok? Entonces, cuando redacten, háganse este proceso de análisis y digan, ok, esta oración puede tener más de un sujeto. Yo solía, y se ponen a pensar. Él solía. Y ya desde ahí dice, sí, tiene un sujeto más. Ok, le pongo el sujeto. O, para evitarse esas ambigüedades, desde que redacten en español, póngale, yo solía, tú solías, él solía, yo juego, tú juegas, él juega. Pónganle al sujeto. Y eso va a ayudar a que el traductor no falle en su traducción y pueda agregar bien al sujeto. Te escucho, Lisbeth. Exacto. Exacto, ya le pusiste el tú, ya le pusiste el tú. Así, justo, justo. Y en ocasiones cuando lo redactas mal sin algún acento, eso te lo traduce o te da la traducción con he, con she o con it. Entonces, desde que lo redactas, ponle el tú, ponle el él, ponle nosotros, pónselo. Perfecto. De hecho, ok, está bien, sí, de hecho. O sea, ambas de las que tú dijiste previa y esta entran dentro de lo que se requiere. A lo que voy con esto es que si tú
Sobre todo si yo señalo esto para aquellos que utilizan traductor, que de pronto si la hiciste desde el español la pregunta y no le pusiste el sujeto desde el español y esa construcción es ambigua, el traductor te va a dar varios sujetos. Y ahí es cuando me doy cuenta que esa tarea la hizo el traductor, porque empiezan con you, y de pronto aparece they, y luego aparece he, y luego aparece she. Y entonces veo cómo lo hicieron en español, su versión en español, y digo, ya, la estableciste mal en español y está echando un traductor esta pregunta. Listo, muy bien. A ver, vamos a avanzar. Pongan atención a lo siguiente. Esto que viene a continuación tiene que ver ya con su actividad integradora número 4 y es parte de lo que acabé de decir y es justo a lo que quiero que pongan atención, justo como lo que su compañera Lisbeth nos acabó de compartir en cuanto a cómo establecer estas preguntas. Vean, la actividad integradora número 4 dice lo siguiente, y esto es muy importante, ya lo mencioné el día miércoles, pero hoy tengo que volverlo a repetir. La instrucción dice, escribe 10 preguntas. No dice 3, no dice 4, no dice 20, dice 10. Son 10 y punto. No necesitas poner 12, 15, 16, 10. Pero tampoco omitas alguna de ellas. Tienen que ser 10. Porque si ven su rúbrica, la rúbrica les dice cuánto es el mínimo de preguntas correctas para poder acertar o para poder tener una calificación aprobatoria, que me parece que son 6. O sea que les da chance de fallar en 4. Ok, si ustedes crean menos preguntas, pues es obvio que se reduce esa posibilidad de poder acertar, ¿sale? 10 preguntas, pero son 10 preguntas en pasado, no en futuro, no con will, no con can, no con should, nada de eso. Todas estas preguntas que van a hacer tienen que aparecer en algún momento el did, si lo ven de esta manera, o en su defecto el was. Para preguntarle a alguien dónde naciste, va con was. Y dices, por ejemplo, where were you born? Y ahí en inglés decimos, o en su traducción dice, ¿dónde fuiste parido? Esa es la traducción. Nosotros decimos dónde naciste, ellos dicen dónde fuiste parido, dónde fuiste nacido, where were you born. Ahí tiene el verbo to be, cumple con el pasado, ¿ok? Pero si ponen cosas como do, cosas como would, cosas como should o como can, no son de esta unidad. La unidad evalúa pasado simple. 10 preguntas. Ahora, vean el ejemplo que es algo similar a lo que nos dijo su compañera Elizabeth. Dice en español, ¿cuándo se mudaron a esta ciudad? Y puse en negrito ustedes porque si solamente ponen cuándo se mudaron a esta ciudad, ¿quién? ¿Ellos? ¿Quién? ¿Ustedes? Entonces, para evitar esa ambigüedad entre elegir ellos o ustedes, y me refiero al traductor, porque si la pregunta la hacen en el traductor, si yo no le pongo desde la oración a quién me estoy refiriendo, el traductor me va a dar sus dos opciones. Y si bien me va, le va a atunar alguna. Y si no, va a poner they. Y entonces ahí leo, estás preguntando a ellos, ¿cuándo se mudaron ellos? ¿Pero ellos quiénes? Y cuando leo tus preguntas, le veniste preguntando a tu mamá y a tu papá, por ejemplo. Y ahí venía encontrando you. Y de pronto dice, ¿cuándo se mudaron a otra ciudad? Y veo su pregunta y está hecha sin el ustedes. Y entonces el traductor puso they. Porque cuando se mudaron a esta ciudad puede ser atribuible a ellos o a ustedes. ¿Ok? Entonces, desde que la redacten, pónganle ahí el sujeto. Cuando se mudaron ustedes a esta ciudad. Y ahí ya ayudaron al traductor. Después, escuchen esto. Perdón. Tienen que hacer 10 preguntas en inglés y su versión en español. ¿Sale? Solo eso. Ahora les pide que hagan la entrevista y coloquen las 10 respuestas, versión en inglés y su versión en español. Solamente coloquen versiones en español donde se lo solicite la actividad. En la siguiente apartado, que tiene que ver con la línea del tiempo, no solicita una versión en español. Entonces quiere decir que ahí no necesito traducir nada. Lo único que requiero es una imagen, un poco de texto y una fecha. Y eso es todo. O imagen, fecha y un poco de texto que haga referencia a esa acción. Recuerden que su línea del tiempo tiene que ir cronológicamente. Hay un punto de inicio, corren una serie de actividades y cierra su línea del tiempo. ¿Ok? Luego les dice que hagan un párrafo de 5 a 8 líneas narrando su experiencia, entrevistando a su familia, de 5 a 8 líneas. ¿Ok? Ahí no pide la traducción en español, entonces no tienen que traducir nada, solamente pongan la versión en inglés. Y por último les pide que en un audio
narren su línea del tiempo. Y aquí muchos se tienden a confundir. Entonces, para que no se confundan, graben sus preguntas y las respuestas. Eso es todo. Preguntas y respuestas. Vayan a las preguntas, lean la pregunta, lean la respuesta y eso envíenme para que si no haya ningún problema y no se confundan en lo que tienen que hacer. ¿Sale? Entonces, las preguntas yo les aconsejo que las reporten de manera directa. ¿A qué me refiero? Así como se lo dijeron, así díganla. Si les dijeron, yo juego fútbol, así, yo juego fútbol. ¿Qué juegas? Yo juego fútbol. Listo. Así, ese es un reporte directo. De otra manera, los reportes indirectos, pues tienes que cambiar al sujeto y decir, María me dijo que ella jugaba fútbol. Eso por el momento no, estamos en un nivel básico de inglés. El audio, no importa si se exceden del tiempo, mientras no me manden un audio de 10 minutos o 5. ¿Qué les gusta? ¿Minuto y medio más? ¿3 minutos máximo? Está perfecto y aún es evaluable. ¿Listos? ¿Dudas o preguntas, Lisbeth? Te escucho. Si vas a hacer tu línea del tiempo, evita tanta información y enfócate en lo siguiente. Ahí les dejaron un video de cómo hacer la línea del tiempo, pero si es para tu línea del tiempo, piensa en la imagen que le vas a poner, listo. Abajito pon la fecha para que quede claro cuál es el punto de inicio. Y abajito de la fecha pon simplemente una frase alusiva. Y pones por ahí, no sé, nació, o no sé, mi papá nació en 1998, algo así o solamente el nacimiento de mi papá en 1998. No sé si me explico. No necesitas poner todo el texto completo, solamente una frase que haga alusión a lo que estás narrando. Ah, perdón, para narrar el audio sí. Vete a las preguntas y las respuestas, eso es todo. Preguntas y respuestas. Vale. Así nárrala igual. Exacto, así justamente. Así como te lo dijo, así exactamente lo narras tú también. Perfecto. Sí, sobre todo si hiciste preguntas de, por ejemplo, cuándo naciste y dónde naciste, ahí no va a aparecer el did. Y lo digo porque algunos dicen, where did you born? No existe eso en inglés. En inglés ellos dicen, ¿dónde fuiste parido? Y entonces va el was o el where. Where were you born? When were you born? Y dices, I was born y dices la fecha. I was born y dices dónde. ¿Sale? ¿Vale? Muy bien, Lizeth. Pues bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? En el párrafo donde narras la experiencia de entrevistar a tu familia, ahí pues justo nada más hablas de la experiencia, es cómo te sentiste entrevistando a tu familia. Pues descubrí información que no sabía, aprendí que tengo más familiares y así, cosas como esas, ¿vale? Muy bien, perfecto entonces. ¿Alguna otra duda, pregunta, Lisbeth? Muy bien, listo entonces. Pues solamente para ir cerrando ya con nuestro espacio abierto, solamente invitarles a emitir sus participaciones en los foros, en cada uno de los espacios